Bueno, volviendo a la sangre, después de todos estos anuncios parroquiales, estábamos hablando de dónde inicia y cuál es el fin, y que en realidad es un fluido que está circulando dentro de un sistema cerrado, que es el sistema vascular. Y entonces el principio y el fin de lo que lleva o de lo que trae está muy asociado o está asociado a la función que queremos, de la que estamos hablando. Si es llevar oxígeno, lo va a hacer desde los pulmones hacia los tejidos, o llevar dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones. Entonces el principio y el fin en un lugar cerrado y circular depende de lo que estamos hablando. Entonces, por definición, es un tejido conectivo líquido que está compuesto por células y es una suspensión de células que tiene por el lado celular glóbulos rojos, glóbulos blancos o linfocitos, plaquetas y algunas otras sustancias que están tanto suspendidas, las células, como, eh, como diluidos las proteínas y los iones que la componen. Bueno, estas dos componentes tenemos la fase celular y la fase líquida. La fase líquida es el plasma. Todo lo que no es célula en la sangre es el plasma. Y eso incluye componentes orgánicos, sales, iones, el agua misma, proteínas y, perdón, componentes orgánicos son las proteínas y los componentes inorgánicos que son las sales y los iones que están diluidos en el agua. Si uno mira la sangre, este componente líquido, tenemos que el plasma es aproximadamente el 55% del volumen del tejido y las células es el 45% restante. Entonces podemos ver tranquilamente que el plasma está compuesto por estos componentes, principalmente agua, que es el solvente universal, las sales, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y carbonato. Este carbonato es básicamente la forma en que el dióxido de carbono viaja. No viaja el dióxido de carbono como CO2, como gas disuelto en agua, sino viaja como carbonato, como un ion carbonato, que se va a unir a la molécula de hemoglobina, seguramente lo van a ver en otra materia un poco mejor. Y por otro lado el plasma es una solución que tiene una gran cantidad de proteínas que tienen funciones particulares. Una es el balance osmótico. ¿Qué significa balance osmótico? ¿A alguien se le ocurre qué significa eso? Tiene que ver con algo que ya estuvimos viendo en clases anteriores. ¿Qué me estaría dando el balance osmótico? ¿Qué significa esa palabra? Que la concentración de los solutos sea pareja, ¿Por qué? ¿no? Sí, parte de Para que no haya eso. una pérdida de líquido o para que, digamos, ni el plasma se vaya a los tejidos, ni del tejido entre más Exactamente, esta es líquido una de a lo las que partes tendría que más tener el plasma. importantes. Recuerda que lo hablamos, o se los pedí, de hecho, en uno de los primeros TP, justamente parte de la difusión del solvente, la difusión del agua, el agua va a seguir o va a intentar ir hacia el lugar donde haya más concentración de moléculas. Y si dividimos los compartimientos con membranas que sean semipermeables. La membrana plasmática de la célula, la membrana celular, es una membrana semipermeable que no deja pasar libremente cualquier cosa. Entonces tiene que haber una regulación de las concentraciones a ambos lados de las membranas, de manera que las células no se lisen porque el agua entre, porque haya mayor concentración de solutos adentro, eh,
o no se sequen, no se deshidraten porque el agua salga, porque haya mayor concentración de solutos o de moléculas fuera de la célula. Una de las proteínas que más está involucrado en eso es la albúmina. La albúmina no entra y sale, no es capaz de atravesar membranas, sino es una molécula que está en circulación, es una proteína, que es la proteína más abundante de la sangre, que tiene varias funciones. Una de las funciones es el balance osmótico, es decir, tratar de balancear la concentración de proteínas adentro y fuera de la célula, o adentro y fuera del tejido. Ese por un lado. Otra de las funciones muy importantes de la albúmina es una proteína muy pegajosa, literalmente, es capaz de interactuar con muchas moléculas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las drogas que uno toma, y por droga estoy hablando de drogas medicinales, por ejemplo, la aspirina, cuando uno toma una aspirina, la molécula de ácido acetilsalicílico se une a la albúmina y va por todo el cuerpo unido a la albúmina. La mayoría de las drogas que uno toma, medicamentos que uno toma, el compuesto activo no anda libre en sangre, sino que se pega a la albúmina, y eso también es una de las características que hace que los compuestos funcionen o no funcionen, porque podría ser de que uno tome una droga que funcione perfectamente en el laboratorio, pero en el cuerpo se pega muy fuerte a la albúmina y la albúmina nunca se la da a la célula donde tiene que llegar esa molécula. Entonces, es una proteína muy importante de la sangre. También están todos los factores que tienen que ver con la coagulación, todos los factores que regulan la formación del coágulo o no en un eventual una perturbación o cambio en la hemostasis, y están un montón de proteínas que son las inmunoglobulinas que funcionan particularmente en los procesos de inmunidad del cuerpo. El resto, el otro 45%, como ya dijimos, se divide en glóbulos rojos, la gran mayoría, plaquetas y leucocitos. Y los leucocitos vamos empezando a diferenciar algunos tipos celulares. Tenemos células que no tienen gránulos, que las podríamos llamar agranulocitos, que son los monocitos, los linfocitos, y células que sí tienen gránulos. Si uno lo mira en su citoplasma, se puede encontrar con distintas tinciones, coloraciones particulares que tienen gránulos, y por eso se los llaman granulocitos. Y los más comunes y los más preponderantes son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, que vamos a ir viendo en la materia. En la parte plasmática, que es este 55%, tenemos el plasma es la solución acuosa completa de la sangre sin células. Y van a hablar, o van a encontrar muchas veces otra parte que es el suero. En realidad, el suero es una parte del plasma que es básicamente la solución acuosa cuando se forma un coágulo, donde el fibrinógeno reacciona con una serie de factores, se forma una red de proteínas. Un segundo, nuevamente hoy parece ha sido la clase más golpeada posible. Bueno, como les decía, el suero es el plasma, pero sin la parte de las proteínas de coagulación, sin el coágulo, sin el fibrinógeno y sin el resto de los factores que activan ese fibrinógeno. De hecho, si uno, por ejemplo, deja a la sangre al aire, el oxígeno es un factor que activa la coagulación, y entonces con el tiempo, naturalmente, en unos minutos, empieza a formarse un coágulo, y ese coágulo tiene varias funciones que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es una red de proteínas que van atrapando a todas las células
y van, de alguna manera, es como una especie de esponja que uno aprieta y el líquido va saliendo. Ese líquido que no es atrapado por el coágulo es el suero. Y en el suero es una solución que está digamos, que está compuesto por electrolitos, es decir, componentes inorgánicos, estas sales, el sodio, los cloruros y el bicarbonato son los más abundantes. Después tenemos magnesio, ahí hay bastante más, fosfatos, sulfatos, y tenemos otros componentes orgánicos como la glucosa y la urea. De hecho, uno podría medir la cantidad de glucosa, de urea que existe en la sangre o en el tejido, porque no quedan retenidos, son moléculas que no quedan retenidas en la red del fibrinógeno, en la red del cuerpo. De las proteínas plasmáticas son unos componentes muy importantes y existen técnicas para poder estudiarlas. Una de las técnicas más comunes y poder definirlas, y relativamente sencilla y que se aplica en el laboratorio, es la electroforesis. La electroforesis, básicamente, si uno lee la palabra, foresis significa movimiento, y electro de electricidad. Es el movimiento de las moléculas que tienen carga, ya sean cargas positivas o negativas, en un campo eléctrico. Cuando uno pone en un medio donde pueda pasar corriente, que sea conductor de la corriente, si ponemos de un lado un voltaje, El ánodo y el cátodo. el ánodo y el cátodo, un positivo y negativo, las proteínas van a migrar, si tienen carga negativa, van a migrar hacia el lado positivo, y si tienen cargas positivas, van a migrar hacia el lado negativo. Y esa migración, dependiendo en dónde lo haga, imaginemos, van a migrar más o menos fácil si son más o menos pequeños. Imagínense que ustedes tuvieran que pasar, es como moverse a través de una esponja o moverse en el subte cuando hay mucha gente. Una persona más chiquita es capaz de ir metiéndose entre los recovejos y rápidamente, en un determinado tiempo, moverse más rápido que una persona más grande que tiene que estar acomodándose para poder moverse en el espacio. Exactamente lo mismo pasa en los geles de electroforesis. El gel de electroforesis se genera una malla por lo cual donde uno siembra en un pocillito las proteínas y aplica el campo eléctrico. Esa malla tiene un montón de recovejos donde las proteínas tienen que moverse, tienen que pasar empujadas por la electricidad. Aquellas proteínas que son más pequeñas se moverán más rápido y las proteínas que son más grandes se mueven más lento. Entonces, haciendo esto, vemos que si aplicamos la solución de suero, vamos a encontrar un montón de bandas que son proteínas. Imagínense, sembramos en el medio y corremos así. Las proteínas más pequeñas o más pesadas, dependiendo de su carga y su tamaño, se van a ir separando y van a ir acercándose más o menos rápido hacia los costados. Y se va a formar estos patrones. Entonces, por ejemplo, tenemos la albúmina, que es una proteína relativamente pequeña, y después tenemos una banda que se la denominó alfa 1, otra banda que se denominó alfa 2, la beta y la gamma. Son distintos bandas y patrones proteicos que tienen, que uno puede, se usa como una técnica para poder evaluar qué cantidad de proteínas tiene una persona en sangre. Y existe, un patrón que es normal, y dependiendo si una de estas bandas está aumentada o disminuida, nos puede indicar que esa persona está teniendo algún problema hematológico. El tamaño de la banda
me indica la cantidad, o refleja la cantidad y la proporción de proteína que hay. De hecho, de las proteínas plasmáticas, un poquito más de la mitad es albúmina. Después tenemos el segundo componente, mayor componente, son las inmunoglobulinas, que es la banda gamma. Después tenemos transferrina, que es una proteína que sirve como transportador de hierro en sangre. Fíjense, es una proteína, es la tercera de mayor cantidad. Esta proteína es un transportador, es la manera que el hierro, el ion hierro, se mueve desde el intestino, donde se ingiere, hacia todos los órganos donde se está generando hemoglobina. La hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos, tiene un átomo, un ion, mejor dicho, de hierro en su centro. Entonces, imagínense que nosotros estamos haciendo, no imagínense, nosotros estamos haciendo constantemente nuevos glóbulos rojos, porque se están muriendo. Nosotros tenemos que mantener una cantidad de glóbulos rojos en sangre, porque es necesario, son completamente necesarios. Las células sin oxígeno se mueren, y se mueren rápidamente, se mueren como en 30 segundos más o menos. Por lo tanto, no puede faltar oxígeno a ninguna de las células del cuerpo. ¿Qué es lo que lleva el oxígeno? La hemoglobina. ¿Dónde está la hemoglobina? Adentro de los glóbulos rojos. Entonces, el cuerpo está constantemente haciendo glóbulos rojos que funcionalmente requieren hemoglobina, y dentro de la hemoglobina tenemos la molécula que lleva el ion, el oxígeno, que es el grupo hemo. Y ya van a ver que el grupo hemo en el medio tiene un átomo de hierro. Ese hierro, esa molécula de hierro, es una molécula que se ingiere y es tóxica para las células. Por lo tanto, tiene que llegar a todas las células de una manera que no sea tóxica. La manera que el cuerpo tiene de evitar esa toxicidad es usando un transportador, una proteína que lo engloba al átomo de hierro y la hace circular por todo el cuerpo, llevándola a los lugares donde se generan los glóbulos rojos. Y en ese momento, esa proteína, ese transportador, se llama transferrina. Entonces, es tan importante que es la tercera proteína plasmática en cantidad en la sangre. Después tenemos un montón de otras proteínas que son, bueno, el cuarto es el fibrinógeno, que es esta proteína que genera la red del coágulo. Y después tenemos un montón de otras proteínas que tienen que ver con distintas cosas. Digamos, muchos tienen que ver con la parte de inmunidad, y otros tienen que ver, están relacionados inclusive a la formación del coágulo en sí. Y otras más, las apolipoproteínas, tienen que ver con el transporte de colesterol en sangre, de colesterol y ácidos grasos en sangre. Como vemos, esto literalmente, esta imagen que estamos viendo acá arriba, es una electroforesis real, donde se sembró en el medio y se fueron las proteínas de una persona de sangre normal, de un paciente normal, se fueron separando dependiendo de su tamaño. Vemos la gran banda de la albúmina. Esto es una plaquita que después se tiñe, y se tiñe de color oscuro donde están las proteínas. Entonces vemos que hay la mayor proporción es albúmina. Después tenemos la banda, lo que se denomina alfa 1, que no es una sola proteína, son varias proteínas. De hecho, uno podría ver, hay partes que tienen que ver con anticuerpos, partes que tienen que ver con lipoproteínas, está el alfa 1. Acá, aunque no se ve, esta banda es muy clarita, también están determinados cuáles son las proteínas que corresponden a esa banda. La alfa 2, también tenemos otros tipos de proteínas, la beta 1, beta 2 y la gamma, que es esta que está así como bien difusa y grande. Estas son proteínas gigantes. De hecho, son los anticuerpos IgG, que son los que están en su mayoría circulando en el cuerpo. Se los ven como esa banda gigante y difusa,
De hecho son proteínas, bueno, de hecho son dos proteínas, pero muy enormes. La albúmina tiene un peso molecular de 60 kilodalton, es la manera en que se mide los tamaños de las moléculas, y esto tiene aproximadamente de 500 a 600 kilodalton. Hay distintos tipos de inmunoglobulinas. Esto también nos van a ver, creo que en otra materia, si no lo vamos a ver nuevamente. ¿Cuáles funciones del plasma? Funciones del plasma tenemos todo lo que es proteolítico, es decir, que son funciones y proteínas que tienen que ver con clivar o romper otras proteínas. Particularmente el sistema del complemento, que es un sistema que está que funciona, un sistema funciona dentro de la inmunidad, donde si existe, por ejemplo, si aparece una bacteria, se forma una serie de eventos y una cascada de clivajes de proteínas que van a terminar haciendo que la bacteria se forme un poro en la membrana de una bacteria y la termina matando. Después, hay un montón de otras proteínas que tienen que ver con la coagulación, que funcionan básicamente por cascadas proteolíticas. Que, de nuevo, proteolítica significa que se clivan o que se rompen proteínas. Entonces, están en circulación normal y de repente, cuando aparece algún estímulo, se cliva una proteína en dos, y esas dos partes tienen funciones particulares. En general, la cascada de la coagulación, una de las partes se le activa la función de ir a clivar o cortar otra proteína de la cascada, por eso es cascada, porque van en orden, que terminan al final generando un clivaje, una ruptura del fibrinógeno, y pasa de una manera soluble a una manera insoluble, o formando la red del coágulo. Y esto tiene que estar extremadamente controlado. Entonces, así como hay proteínas que clivan o que cortan otras proteínas, existen otras proteínas que son las que inhiben o las que frenan a que las proteínas que clivan empiecen a clivar. Entonces, hay un balance entre proteínas que cortan proteínas y proteínas que inhiben a estas primeras, de manera que si ese balance se rompe, se forma un coágulo, si no, se mantiene sin la formación de coágulo. Formar un coágulo es muy útil, por ejemplo, si de repente se rompe la continuidad de un vaso o hay una herida, pero si ocurre la formación de un coágulo en un momento que no corresponde, un coágulo es bastante complicado porque es capaz de tapar, por definición, nosotros hablamos que la sangre es un tejido fluido. El coágulo es capaz de, por ejemplo, tapar un vaso, formar una embolia, y lo que queda del otro lado del vaso no tiene circulación, y esas células sin circulación se mueren rápidamente porque le falta oxígeno, nadie le está llevando oxígeno. Y eso es, por definición, un infarto. Entonces, un coágulo no se tiene que formar en cualquier momento, está muy controlado. Así como hay proteínas que lo inician, hay proteínas que inhiben ese inicio. Y ese balance está dado en las proteínas que están en el plasma. Después, otra de las funciones muy importantes es el de transporte. Ya hablamos de la albúmina, que es la proteína de transporte por excelencia, transporta ácidos grasos, o sea, las grasas, la bilirrubina, todo tipo de hormonas se unen, no están libres en el plasma, sino que van unidos a la albúmina. Y después la otra más importante, que es la transferrina, que como ya hablamos, lleva el átomo de hierro a los normoblastos o a los eritrocitos que están en formación, o u otros lados de tejido en el organismo donde se está formando el grupo hemo. Recuerden, el grupo hemo es una molécula gigante que en el medio lleva